Buenas noches, señorita Maduro, ¿cómo estás? Saludos. Escucha, ok. ¿Me escucha? Probando sonido. Buenas noches, Carmen Elena, saludos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Cruz Elena, saludos. Uy, para que se comuniquen acá, tratando en el día de hoy dar la clase correspondiente a la Cátedra de Derecho Penal Especial de la Dirección de Posgrado de la Universidad José María Vargas. Vamos a tocar unos temas interesantes que está relacionado a lo que es el homicidio. Espera que se comuniquen acá. ¿Me escucha? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Saludos, saludos. No los veo por acá. Vamos a cargar a Cruz Elena. Espera que se comuniquen los demás compañeros. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Cruz Elena, saludos. Ok, ¿me escuchas? Ok.
Vamos a esperar. A los demás compañeros. ¿Me escucha? Ok. Haz señal, ya que no le escucho. Ok. Y eso que tiene problemas de hace. No sé si puede intentarlo otra vez. El audio, encenderlo para ver. Ok. Bueno, voy adelantando un poco en relación a lo que es la materia. De todas maneras, bueno, vamos a presentarme por acá. Si me escucha, haz con la señal de costumbre, me mandas alguna señal. Y mientras damos la clase respectiva. Perfecto. Bienvenida, Cruz Helena. Mi nombre es Obel José Martínez Pérez. Soy abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. También soy penitenciarista. En el libre ejercicio de la profesión me dedico a realizar mis trabajos por cuenta propia, jubilado de la administración pública, específicamente en el Ministerio Público, en una fiscalía en competencia de homicidio, extorsión, secuestro y delitos, por supuesto, contra la propiedad y contra las personas. Ya gracias a Dios, bueno, ya desde el 2022 estoy en el libre ejercicio y dedicado a la docencia universitaria. Tengo también dando clase en pregrado y por supuesto en posgrado, que ya llevo ya 2 años dando en posgrado. En esta especialización ya por lo menos conozco ya a varias de las participantes acá, por lo menos la doctora Galeisi y a la señorita Carmen Victoria, que también trabaja en la institución. Bueno, bienvenida. De todas maneras, voy explicando la clase. No podemos hacer más nada para ir continuando y adelantando. Recuerde que el tiempo para nosotros realmente es oro, ¿no? Y tenemos realmente un tiempo muy corto. Vamos a ver quién está por acá. Carmen Victoria, vamos a agregarla. Buenas noches, Carmen Victoria. Saludos, ¿me escuchas? También parece que tiene problemas con el audio. Ajá. ¿Me escucha? Perfectamente, sí, ahora sí te escucho. Ok, ¿me escucha? Buenas noches, profesor. Buenas noches, gusto en verla nuevamente. ¿Cómo estás? Ok. Bueno, como les estaba indicando a la señorita Cruz Helena, me estoy presentando. Bueno, ya le estaba indicando que ya le conocía a ustedes ya de otras cátedras como toxicología, lo que es la parte de prevención del delito, en esta misma especialización. Le damos la bienvenida y bueno, hoy tenemos que continuar nuestra programación en relación a las clases del tema número 1. Sí, en este sentido vamos a tratar los temas del homicidio. Que vamos a tratar en lo posible, hablar un poco en relación a los homicidios. Voy a ir tratándole de mandarle las actividades de acuerdo a los temas que vamos viendo, vamos indagando y de alguna forma vamos a ir ahí explicando, ¿no? Como ustedes saben, bueno, el homicidio está contemplado en el 405, ¿no? Del Código Penal. Ustedes tienen la regla por allí, el Código Penal. También vamos a analizar, en el caso de la señorita Cruz Helena, bueno, que no, nada más será señales por este medio, porque no puede hablar en este momento, ¿no? Cruz Helena, yo veo que tienes el micrófono desactivado. Trata para ver, lo estoy viendo por acá, ¿viste? Ya va, déjame decir por aquí, yo lo puedo hacer. Ya va. Quitar pantalla, añadir, silenciar. Ok. Trata de quitar tu cruz ahí del micrófono para ver que si te dice algo en relación a eso. Para ver. Tenemos ya. Ya. Quita.
No, no me da aquí no me da la opción, ¿oíste? No me da la opción. Carmen, Carmen Victoria, tienes el micrófono encendido. Por favor. Ok. Solo nos faltaría entonces Gleice y el amigo Raúl. Pero Gleice no está en esta clase. Gleice está en la de mañana. Que se escucha malísimo. Malo, 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 malo. Bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa simpática. No se puede hacer más. ¿Me ven? ¿Ahí me ven? Ya resolví. Ah, listo, Cruz Helena. Bueno, bienvenida. Ahora sí podemos hablar. Gracias a Dios. Bueno, bienvenida a la clase de Derecho Penal especial de esta cátedra, la cual vamos a estar impartiendo, que tenemos poco tiempo, hasta marzo, si mal no recuerdo, aunque dice mayo, pero tenemos hasta mayo, hasta marzo, hasta el 8 o 10 de marzo, para entregar todas las actividades. Creo que hay alguien por allí con el micrófono encendido. Ese es Carmen Victoria. Carmen Victoria, por favor. Ya va. Silenciar Carmen Victoria. Ya, ok, ya la silencié. La silencié por acá. Ok, ahora sí me escuchan. Perfecto. Ok. Ok. Entonces, hemos de dar la clase del día de hoy con el tema del homicidio. Pero vamos a hablar un poquito de dónde parte esta normativa del derecho penal especial. Como ustedes saben, existen unas normas cuando nosotros vemos la escuela de derecho, cuando vamos a estudiar derecho, vemos lo que es la parte del derecho penal general y también vemos la parte del derecho en cuanto a la parte especial. La parte general generalmente es pura teoría, ¿no? Que nosotros hemos visto pura teoría en relación a la parte de crímenes, de la parte de criminología, que están adaptadas de alguna forma a las personas que cometen algún hecho delictivo. Ahí se estudia más que todo pura teoría en relación a los hechos. Hay algunos casos hipotéticos que se plantean, por supuesto, en relación a los casos, en este caso, de homicidio, de todo tipo de situaciones, incluyendo los que van y atentan contra el orden y las buenas costumbres. Pero en este caso vamos a tratar específicamente lo que aquí es el caso de homicidio. Por eso que es la parte, vamos a tratar la parte especial, es decir, definir qué es esa parte del homicidio como tal, como caso especial. Por eso que casi todas las normativas están contempladas en un código que es una ley adjetiva, ¿no? De alguna forma, y que de nosotros depende darle un buen uso y razón de las categorías de los tipos delictivos. Como nos ha tocado la parte de los homicidios que vamos a tratar en el día de hoy, que es el homicidio intencional, lo que es el homicidio calificado, homicidio agravado y el homicidio concausal. Todo eso, como lo he indicado, está establecido en nuestro Código Penal venezolano, ¿no? Si lo tienen a la mano, lo pueden revisar, que a partir de lo que es el artículo 405 en adelante, nos establece esas normativas. Según el artículo 405 del Código Penal, nos dice que del homicidio en forma general que aquel que da de alguna forma intencional o que haya dado muerte a una persona de forma intencional será penado con presidio de 12 años a 18 años. Pero ¿qué pasa esta normativa? Aquí generalmente se aplica lo que se llama una terminología, el término medio de la pena, ¿no? ¿Cómo se consigue esta penalidad? Esta penalidad se consigue sumando las dos arista A y arista B. Es decir, que si nos da un término de 12 años a 18 años, nosotros sumamos el 12 más el 8, más el 18, ¿no? Y eso nos daría una pena de 35 años, ¿no? Y al dividirla, por supuesto, esto nos va a dar 15 años, que es el término medio. El término medio que sería lo que le aplicarían a la persona
en forma general, en este sentido. Por supuesto que en el homicidio existen unas ciertas vertientes, unas ciertas agravantes que de alguna forma aumentan la pena, ¿no? Aumentan la pena de acuerdo a la circunstancia, del modo, tiempo y lugar que haya cometido esa persona. Luego tenemos lo que es el homicidio calificado. ¿Calificado por qué? Porque está establecido en la normativa. Y entonces hay unas calificantes que de alguna forma la vamos a leer acá, ¿sí? Para que tengan en cuenta cómo están estructuradas estas calificaciones según la normativa vigente, ¿sí? Comenzamos entonces desde el artículo 406, que en los casos que se enumeran en esta misma normativa, se explican de las siguientes penas. Por ejemplo, el de 15 años a 20 años de prisión se aplicará a quien cometa el homicidio por medio de veneno o incendio, lo que es la parte de sumersión u otros delitos previstos en este título. Este es el título 9 de los delitos contra las personas, porque el homicidio es un delito contra las personas, porque allí generalmente la perjudicada es la persona. Entonces, con alevosía, por ejemplo, cuando se comete estos tipos de delitos, en este sentido, que son calificados, que se cometen con alevosía o por motivos fútiles o innobles, es decir, cuando una persona de repente te cayó mal y de repente le das sin causa justificada una muerte, ¿no? De forma... ¿me escuchan? ¿Aló? Visitante, Carmelena. Ok, aquí tenemos ya. Ok, de alguna forma insidiosa, es decir, con algún tipo de dolo, porque generalmente cuando hay dolo, por supuesto hay una intención de parte de la gente que comete este tipo delictivo. Entonces, ahora bien, también entre estas calificantes de este mismo homicidio, existe en el ordinar segundo que están contempladas de 20 años a 25 años de prisión si incurren en hecho de 2 o más circunstancias indicadas en este mismo numeral. Entonces se agrava más la situación para la persona que comete este tipo de delito. También existe, según el ordinar tercero de esta misma normativa adjetiva, que está contemplada de 28 años a 30 años de prisión para los que la perpetren. Acuérdense, muchachos, que aquí la pena máxima, por supuesto, no debe pasar más de 30 años, ¿no? Que es la pena máxima aquí en Venezuela es 30 años. Es decir, que no se puede exceder en cuanto a ese término. Generalmente puede dar que de repente como máximo 28, 29 años, depende de la circunstancia de cómo se cometió ese delito. Por ejemplo, en la persona de ascendiente o descendiente o en la de su cónyuge, esto es una calificante que de alguna forma está establecida según el legislador y por supuesto coloca estas normativas para que se tenga en cuenta cómo se comete este tipo delictivo. Por ejemplo, cuando se comete también en el caso del presidente de la República, que de quien ejerciere interinamente las funciones de dicho cargo. Pero claro, ahí también estaríamos hablando de un magnicidio, ¿no? Generalmente, cuando se comete en contra del que dirige la nación, que dirige algún estado, es decir, alguna figura política. Existen agravantes según también el parentesco. Según el artículo 407, nos vamos allí también. La pena del delito previsto en este artículo, que está concatenado con el 405, que es la norma general de alguna forma, será de 20 años a 25 años de presidio. Acuérdense que existen dos formas, ¿no? Está el presidio y está la prisión. Algunos optan por beneficio y otros no. Por ejemplo, en los sistemas penitenciarios actuales, hemos observado multiplicidades de situaciones que de alguna forma
se encuentran hacinados las personas que están pugnando algún tipo de condena. Bueno, yo tengo también una experiencia en esas áreas, no porque estuve como la parte malhechora, no. Fui director de cárcel en una oportunidad y de verdad que estar preso nada más un solo día de verdad que es terrible, ¿no? Yo estuve trabajando en Aragua, en la cárcel de Tocorón, en su oportunidad como director. Y de verdad que fue terrible, todavía no existían lo que llamamos la figura nueva que existían ellos, que decían que era el pranato, ¿no? Esa figura no existía, sino que habían bandas rivales, bandas criminales que de alguna forma se organizaban para tratar de tener el control total de la población penal. Y realmente era un poco complicado, ¿no? Combatir esa situación, porque bueno, la corrupción siempre ha existido desde los tiempos de Roma hasta la presente. Y es un flagelo que realmente es muy difícil de controlar. Sin embargo, se hace todo lo posible por disminuir toda esa situación. Ok, ¿me escuchan? Ok. Luego tenemos entre estos articulados que estamos, por ejemplo, si se cometen en contra del vicepresidente ejecutivo o cualquier otra autoridad, tal cual como lo establece el ordinal segundo del artículo 407 del Código Penal, sobre los ministros, esta pena va a aumentar, incluso a los que trabajan en la asamblea, que de alguna forma son empleados públicos o de alto rango, vamos a llamarlo así, y que de alguna forma tienen una penalidad superior contra el fiscal general, contra el procurador general. Entonces allí están contemplados esos delitos contra las personas, pero que tienen su agravante y de acuerdo al parentesco, ¿no? Esto está establecido, como le indiqué, en el 407. Allí de todas maneras lo van a leer con calma, analizarlo. Sí, también incluyen a la parte militar, a pesar de que este código es de forma generalizada en cuanto a las normativas. Porque cuando se comete un delito, igual si se averigua o se hacen las investigaciones respectivas de algún militar, por supuesto que esté en curso en un delito civil, el código penal, por supuesto, tiene competencia para conocer de esa situación. Luego tenemos lo que es el homicidio concausal. Concausal es circunstancia que son unas circunstancias que están allí, ¿no? Que están de alguna forma preexistentes. Y esto tiene una penalidad de 8.5, que es el término medio. En tal caso son 8.5, porque dice la normativa del artículo 408, que en casos previstos en los artículos precedentes, cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpado, es decir, de la persona que está inmersa en esa investigación, o de causas previstas que no han dependido directamente de su hecho. O sea, la pena será de presidio de 7 a 10 años en el caso del artículo 405. Acuérdense que siempre se va a referir también al 405 y va a estar de alguna forma relacionada con algún tipo de delito en forma general, porque la forma general, un homicidio simple, ya estaría en el artículo 405. Allí lo podríamos nosotros tipificar. Pero cuando existen algunas circunstancias, algunas preexistencias de algunos elementos adicionales que de alguna forma agravan tal situación, lo podemos encontrar en las siguientes normativas, en el 408, en el 409, en el 410 incluso, que habla del homicidio preterintencional. Ya en la parte del homicidio culposo vemos entonces lo que está referido a la negligencia, a la impericia, ¿sí?, de la persona que de alguna forma comete este tipo delictivo. Generalmente se pone como ejemplo la persona que de alguna forma da muerte a otra
conduciendo un vehículo, ¿no? En los casos típicos son los accidentes automovilísticos, que se parte del principio de que la persona no ha querido darle muerte a la otra persona que de alguna forma resultó fallecida o afectada en ese sentido, porque puede ser que de repente la arrolló y no se produjo una muerte al momento. Puede ser de repente que la haya lesionado y posteriormente haya fallecido a consecuencia de esta situación. Entonces eso se ve en lo que es la parte de los delitos culposos, los delitos que de alguna forma mediante el cual las personas no tienen la intención de dar muerte. Y por supuesto, generalmente lo que hacen allí es investigan y las personas quizás puedan ser que lleguen a presentación, al menos que existan otras causas que los obligan a condenarlo con una penalidad mayor. Por ejemplo, en los casos existentes de los dolos eventuales, ¿no? Que de alguna forma la pena sería para dejarlo privado. Recuerden, muchachos, que estamos haciendo como un resumen de todo lo que es esta parte del código. Sin embargo, nosotros vamos a analizar posteriormente. Lo que pasa es que como estamos tan presionados con toda esta situación que tenemos que ir dándole a medida de que vayamos avanzando. Incluso les voy a hacer unos videos explicativos de todas y cada uno de los puntos para que los tengan allí, para ir adelantando ya de una vez. Y cuando nos veamos, nada más lo que vamos a hacer es discutir las clases, ¿no? Vamos a discutir las clases, exponemos y por lo menos allí tenemos nuestra participación, sobre todo ustedes, pues van a tener su debida participación, que eso va a contar en la clase respectiva. Bueno, de alguna forma me salté lo que era la parte de la explicación de cómo iba a ser las evaluaciones. De todas maneras voy a terminar la clase y al final les comento cómo va a ser nuestra evaluación, cuántos exámenes vamos a tener, cuánta valoración tiene cada uno y en qué tiempo lo vamos a hacer. Sí, yo soy muy flexible en este sentido y estoy presto de verdad para que ustedes de alguna forma tengan el mayor conocimiento posible a través de toda esta explicación y de vivencia, de experiencia, unas clases que de repente uno diga que son magistrales, ¿no? Y a través del conocimiento que uno le pueda impartir a ustedes. Realmente esta parte de especial, por supuesto, vamos a contemplar otras normativas, aparte del Código Penal, de algunos delitos. Por ejemplo, en el caso de la ley de menores, la LOCNA, ¿no? Allí también vamos a sacar algo allí en relación a eso. La de la ley de violencia de género, ¿sí? Allí también vamos a contemplar alguna cosa, porque allí lo que se contemplaba aquí homicidio, o mejor dicho, homicidio, que era contemplado anteriormente para la mujer, ahora ya no se llama homicidio para la mujer, ¿no? O sea, ya tiene otra figura, ¿sí? Que sería feminicidio. Y entonces esas dos vertientes, entonces hay que diferenciarlas allí de lo que es el código y la normativa especial. También vamos a ver un poco lo que es la parte, si nos da tiempo, del crimen organizado, porque de alguna forma tenemos que indicar lo que es la parte de la conducta criminológica de la persona, pero vamos a tratar en lo posible de revisar toda esta parte de especial. Dice especial porque está dedicada justamente a revisar cada uno de los delitos, las tipologías delictivas, es decir, las tipologías delictivas que de alguna forma están establecidas en estos códigos, en estas normativas, en estas leyes, incluyendo también lo que son los delitos de droga, porque es un delito también, pues, y es una materia especial. La ley penal del ambiente también la podemos revisar, que creo que vi por allí algo en relación a eso. En fin, todas esas leyes que son de alguna forma que la tenemos que nosotros manejar, ¿no? Pero como vamos a hacer un repaso, porque de verdad que no tenemos mucho tiempo y estamos así como en un tren que va sin freno y tenemos que llegar a un destino, pero tenemos que llegar a un destino bien,
¿sí? Sin ningún tipo de lesiones culposas, sin ningún tipo de lesiones de ninguna naturaleza. Y llegar, bueno, a puerto seguro y que ustedes puedan tener su materia aprobada. Recuerden que el mínimo aprobatorio para todas las materias de posgrado es el mínimo son 15, ¿no? Allí les envié a cada uno de ustedes lo que es las tareas asignadas, tarea 1 y lo que es el hilo de discursivo número 1. Ya estoy terminando las otras programaciones e incluso estoy pensando ya de una vez enviarle el examen para que más o menos tengan conocimiento y que a la final no nos dé, o sea, no nos permita a nosotros quedarnos con algunos temas pendientes, sino que vamos a tratar en lo posible de dar la materia y cubrir por lo menos las áreas más específicas en este sentido. También me gustaría también en la parte del proyecto, porque el proyecto se supone que es toda la materia, son 8 temas que vamos a dar y de esos 8 temas van a ser lo que es el proyecto. El proyecto tiene un valor el proyecto escrito tiene un valor de 250 puntos, es decir, el 25% de la nota. Y la presentación que vendría siendo su defensa. ¿Cómo ustedes van a hacer esa defensa? A través de un video explicativo o lo podemos hacer a través de online. También se hacen las grabaciones correspondientes y cada uno va a pasar a exponer su tema. De todas maneras, yo había organizado también esa parte, tratando de lo posible de ahorrar tiempo porque son varios temas. De algunos temas en específico y sorteado, ¿no? Para que cada uno le corresponde. Si le tocó el tema 1 con el 1 y el 7, bueno, ponen el 1 y el 7. Y así sucesivamente. De todas maneras, se los voy a proponer por allí por el grupo y se los dejo a consideración de ustedes. Porque como la materia es larga y extensa, entonces vamos a tratar lo posible de cubrir varios puntos allí. Por lo menos que tengan ustedes 2 puntos para la exposición, para mí sería perfecto. Que por lo menos tendrían como más tiempo para dedicarle a esos 2 puntos y puedan desarrollar y realizar una exposición adecuada, ¿no? Con el tiempo adecuado y por supuesto en el lapso preciso. Recuerden que esta exposición, cuando vayan a defender, tiene un máximo de 15 minutos, cuando máximo, 15 minutos de exposición. Más de allí no expongan, ¿sí? O pueden exponer hasta 10 minutos, si lo desean de esa forma, ¿no? Y el trabajo escrito, que es el trabajo escrito, que es el proyecto, que hablamos de proyecto, ese tiene por supuesto una valoración de 250 y la presentación 200, es decir, 450, ¿no? Bastante, casi la mitad de la nota de los 1000 puntos. Entonces hay que fajarnos duros también con eso. El examen 1 tiene una ponderación de 120 puntos. El examen número 2 tiene una ponderación de 200 puntos. Tenemos una participación que eso se coloca ya al final, que son 50 puntos. Tenemos también los 3 trabajos, cada uno tiene una ponderación de 40 puntos. 40 puntos que van sumando, 4 por 3, 12, son 120 puntos. Luego tenemos los hilos, que cada hilo vale 20%, es decir, 2%, que es decir, 20 puntos. Por acuérdense que estamos en base a 1000 puntos, porque la universidad evalúa en base a 1000 puntos, pero se hace el porcentaje. Entonces cada uno de esos hilos tiene una ponderación de 2%, es decir, 60% o 6 puntos, y así sucesivamente. ¿Qué otra cosa nos tocaría por allí? Bueno, enviarles el material, enviarle cada una de las programaciones, como van a hacer en este sentido el sorteo de este trabajo que se van a realizar. Hay que trabajar con normas APA, ahí están las indicaciones y así sucesivamente. Ellos quieren, por ejemplo, la gente de la universidad quiere que haga el trabajo con normas APA 7. Lo que pasa es que APA 7 tiene como un desorden, ¿no? Un desorden en ese sentido que
de repente te dice que bueno, que es a la izquierda, pero preferiblemente que sea justificado. Ahí les indiqué las pautas, que sea justificado para que no se vea un desorden en cuanto a su alineación. Lo otro sería para nosotros, bueno, por supuesto, terminar los temas correspondientes que vamos a discutir posteriormente en esta clase y que bueno, voy a tratar en lo posible de hacérsela a través de unos videos explicativos, sus láminas expositivas, y se las voy a enviar para que tengan más o menos material para el examen, porque ya prácticamente tenemos, viendo esta clase, vemos otra clase y ya tenemos el examen, entonces tenemos todo junto. Entonces, así corriendo así, uno sabe, uno está así como muy apresurado. Sin embargo, bueno, tratamos en lo posible de que se dé todo el material, todo el tema correspondiente y que podamos avanzar. Bueno, siguiendo nuevamente al punto de lo que es la parte del homicidio, aquí vamos a tratar en lo posible de desarrollar toda esta parte del homicidio. Incluso vamos a colocar unos casos prácticos para que más o menos ustedes lo puedan desarrollar. El examen puede ser que sea de forma práctica, es decir, que yo les coloque un ejemplo o les coloque un planteamiento de un problema, el cual ustedes puedan desarrollar y puedan analizar, ¿no? De alguna forma analizar y dar su respuesta respectiva en relación a cada uno de los planteamientos. Por ejemplo, si escojo el tema del homicidio y un homicidio específico, bueno, ya ustedes saben por dónde más o menos qué es lo que quiero yo que ustedes realicen en cada una de estos exámenes. El examen vamos a tratar de que sea muy, muy práctico, es decir, que traten lo posible unas teorías, unas cosas, unos elementos, pero más que todo lo que es la parte del entendimiento de la normativa. Es decir, que si entendieron cómo se produce un homicidio de cualquier naturaleza, porque ya como tenemos la norma ya escrita, y de allí nosotros podemos calificar, podemos revisar cuál es el homicidio calificado, cuál es el homicidio preterintencional, un homicidio culposo, un homicidio agravado, un homicidio simple. Y entonces es importante identificar esos delitos contra las personas, pero con ese calificativo. Entonces es importante distinguir cada uno de estos homicidios, la diferencia de cada uno de estos homicidios. ¿Me escuchan allí? Ok. Hasta ahora se entiende la clase. Ok. Gracias. Aquí no veo por allí es Carmen Victoria. Ok. Carmen Victoria. Ok. Bueno, seguimos acá. Luego vamos a ver acá lo que es la parte de las lesiones. Ya viendo ya esta parte de los homicidios o estas clasificaciones de los homicidios, vamos a ver ahora un poco de lo que es las lesiones, ¿no? Porque hay lecciones y hay lesiones. Son totalmente diferentes. Es igual que como, por ejemplo, un abogado se va a un área del tribunal y entonces ahí van a presentar una persona y dice voy al área de fragancia, y no es fragancia, es flagrancia, ¿verdad que sí? Entonces son dos temas totalmente diferentes. Uno se refiere a un tipo de perfume, algún tipo de olor, algún tipo de esencia, y el otro se refiere a la presentación, ¿no? Flagrante, que lo consiguen en el acto a la persona y lo presentan ante un tribunal de flagrancia, tribunal de control. Entonces es importante también distinguir todas esas cosas que para nosotros, muchachos, es importante, ¿no? Y entonces el segundo tema está relacionado también aquí en relación a lo que es las lesiones personales. Estamos haciendo este reencuentro de forma general, más muy puntualizada, porque no vamos a entender muchas teorías de las cuales ya ustedes conocen, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo como un repaso de lo que es la parte de la teoría de estas normativas del Código Penal. En este caso estamos ahorita en el Código Penal, ¿sí? Que establece lo que es la parte de los delitos contra las personas, que son el homicidio,
está referida también a las lesiones personales en este sentido, y que hay diferentes tipologías de lesiones. No es igual una lesión de otra, y ahí eso es lo que nosotros también debemos también determinar, tomar en cuenta las diferencias, ya que cuando se producen algún tipo de lesiones es el médico forense quien está capacitado para de alguna forma realizar el peritaje y que dé por supuesto el informe respectivo y que dé su veredicto, pues en este sentido, vamos a llamarlo de esta forma, de el tipo de lesiones. Entonces, cada una de las lesiones son totalmente diferentes y eso va a depender el grado de complejidad y lo que es la parte de la condena de la persona, ¿no? Generalmente vamos a ver acá en el artículo 413 del Código Penal sobre las lesiones personales. Dice la normativa que el que se intención de matar, pero de causar algún tipo de daño, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico. O sea, decir que para que se haya producido esta situación, la otra persona tiene que ocasionarle a la otra un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación a las facultades intelectuales. Es decir, que de alguna forma le haya ocasionado algún tipo de perjuicio que a la persona le haya resultado muy difícil superar, vamos a llamarlo así, ¿no? Que de repente por algún tipo de lesión se haya producido algún tipo de situación gravosa o leve que impida a la persona ejercer sus actividades normales. Entonces, en base a eso, el juez va a decidir. Y claro, por supuesto, en base a eso también el médico forense va a evaluar el tipo de lesiones. Generalmente se acostumbra a realizar el tipo de lesiones de forma leve, ¿no? De forma leve. Y acuérdense que el delito de lesiones en forma leve tiene una penalidad y una prescripción muy corta. Es decir, que para que el Ministerio Público se vaya a una acusación, se vaya a un juicio con unas lesiones leves, de verdad que es un poco complicado. Tendrían que existir otros elementos existentes para que de alguna forma puedan resultar condenada la persona que haya ocasionado ese tipo de lesión. Porque también lesiones leves son los rasguños, lo que es la parte de algún tipo de moretón. Esos son lesiones leves, muy leves. Y entonces son lesiones que de alguna forma son, vamos a llamarlas, no insignificativas, porque tienen algún tipo de lesiones. Porque aparte de las lesiones ocasionadas, también le ocasiona algún daño moral a la persona. Y por supuesto, eso tiene también una ponderación. Sin embargo, lo que se estima aquí en este sentido, en esta parte de los delitos contra las personas, en la parte de lesiones, es la gravedad de la lesión, cómo se produjeron esas lesiones, si hubo algún tipo de dolo, ¿sí? Para realizar ese tipo de lesiones, porque de repente puede ser que nosotros hayamos cometido algún tipo de lesiones. Entonces ya serían unas lesiones sin intención, serían unas lesiones culposas, ¿no? Que no hubo intención. Pero cuando hay un dolo, hay una intención, hay algún elemento perjudicial que de alguna forma van a agredir a la persona, por supuesto que vamos a estar en presencia de este tipo de delito. Por supuesto, Carmen Victoria tiene las palabras. Vamos a darle la palabra a Carmen Victoria. Adelante, Carmen. Voy a silenciar mi micrófono por acá. Adelante. Enciende la cámara, Carmen, por favor. Yo fui la que escribí. ¿Sí me escucha? Perfecto, ¿Me perfecto. escucha? Perfecto, Carmen Victoria. Es Cruz Elena. Cruz Elena. Ya va, Cruz Elena. Estoy confundido aquí. Carmen Elena, Cruz Elena. Ajá. Adelante, Cruz Elena, adelante. Sí, esto está muy interesante porque precisamente
me está pasando un caso bien particular que tiene que ver con unas lesiones gravísimas que fueron a homicidio intencional, calificadas como homicidio intencional en la calificación jurídica de la acusación. En definitiva, fue el peritaje. Fue desastroso. Me gustaría ese tema para mí porque es una víctima que quedó imposibilitada, perdió un ojo, una pierna, un tendón, una cosa dantesca en una tremenda urbanización de aquí de Carabobo, y no encuentran cómo lograr que exista alguna reparación del daño, que evidentemente en esta no hay la posibilidad, ¿no? Sino de moral o de conciencia de parte de los familiares, apoyar o hacer algo, ¿no? Es triste y lamentable ver cómo esta persona quedó incapacitada y además en un hospital cuando tenía la capacidad económica. Empezó en clínica, realmente. Eso era lo que quería comentar. Ok, muchas gracias, Carmelena. Todas las participaciones son interesantes y sobre todo casos de la vida real, ¿no? Que nos topamos a diario y sobre todo en nuestra vida profesional, que nos vamos a conseguir diferentes tipos de injusticia y que de alguna forma tratamos de revertir. Sería interesante, sí, ese tema. Quizá le soltemos y caiga con la suerte de que ese tema lo exponga usted. ¿Sí? Vamos a tratar en lo posible de que de todas maneras me recuerda para hacer las acotaciones en relación a ese delito de lesiones e incluso de homicidio. Si de repente para que explique un poco lo que es la parte, si te va a tocar el delito de contra las personas, que explique esa parte de los delitos contra las personas, incluyendo los delitos de homicidio y los delitos de lesiones, ¿sí? Y sobre todo ese ejemplo que está muy bueno, sí, que sería interesante escudriñarlo y bueno, verificar pues por qué se dio todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y generalmente se hacen ese tipo de calificativos por algún tipo de acuerdo, ¿sí? Algún tipo de acuerdo, tanto de la parte del Ministerio Público como de la parte acusada o la que representa en este caso la defensa, ¿no? En este sentido que a nosotros nos va a tocar mucho o nos toca ejercer o tratar en lo posible de realizar estos calificativos y llegar a un acuerdo de rebaja de la pena por beneficio de la persona que haya cometido ese tipo de delito. Parece que nosotros estamos prestos de defender al malo y al bueno, ¿sí? Que al bueno generalmente no debería necesitar alguna defensa, pero el malo sí. El malo justamente es el que más necesita defensa del abogado. Incluso hay crímenes atroces que generalmente la gente, por ejemplo los abogados, por algún tipo de rechazo, lo niegan, ¿no? No quieren aceptar ese tipo de situaciones. Sobre todo los casos de violaciones, de violaciones cuando son casos muy aberrantes o un homicidio que de repente multifamiliar, etcétera, ¿no? Sabe que está de alguna forma el sentimiento. Entonces el abogado tiene que ser muy duro en ese sentido para aceptar un caso de esta naturaleza y que realmente le guste pues esta área penal. Pues esta área penal es dura, 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 dura. Si uno sale a la calle y realmente lo que se consigue son cosas difíciles. E incluso la mejor pagada cuando consigues un buen caso, quien te pague bien, ¿no? Porque de repente puedes conseguir un caso y que no te paguen lo suficiente, porque siempre están como llorando para que te puedan pagar realmente o sufragarte los gastos de honorarios profesionales que realmente merece su trabajo, pues, porque todo el trabajo de penal yo considero que es un trabajo duro y que necesita realmente ser ratificado, o sea, de alguna forma valorizado, ¿no? De forma pecuniaria, porque realmente es un trabajo rudo, 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 y un trabajo rudo que no todos se van por el área penal. La gente generalmente se va por la parte mercantil, civil, todas esas cosas así que son un poco suaves. Pues ya cuando ven el primer muerto, tienen que hacer un reconocimiento en
en la medicatura forense, bueno, imagínense usted cómo se ponen estas personas, ¿sí? O que de repente son amenazados de muerte por algún tipo de pandilla o circunstancia, también es algo que la gente lo frena mucho, ¿no? Lo frena mucho y les da temor, por supuesto, a su integridad física. Bueno, muchachos, seguimos entonces en relación a este punto, ¿sí? Pero está demasiado interesante ese caso que planteaste, señorita Cruz Helena, ¿sí? La otra señorita es Carmen Victoria. Ok, seguimos entonces. Las lesiones gravísimas, entonces dice que si el hecho causado a una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, o la pérdida de algún sentido de una mano, de un pie, de lo que es la palabra. Cuando dice la palabra es decir que le produjo algún tipo de daño en las cuerdas vocales que no dio más a esa persona para poder comunicarse. De la capacidad de engendrar o de algún órgano o así producido por alguna herida que desfigure lo que es la persona. Aquí estamos hablando también lo que es la desfiguración del rostro, ¿no? Que es un delito de alguna forma gravísima, que esa la contempla. Y, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de riña y la otra persona, una pareja, tiene un problema y le desfigura algún tipo de rostro, bien sea por medio de una botella, algún cuchillo y de alguna deformidad que atente contra la parte física de la persona y que se vea muy destruida, ¿no? Y claro, cuando el médico forense, cuando evalúe esta situación y haga el respectivo peritaje, él va a decir de alguna forma que claro, que es una desfiguración de rostro porque está irreconocible, ¿no? Generalmente las personas cuando se están inmersas en esta situación tienen que ir de forma inmediata, porque de repente puede ser que la hinchazón baje, entonces ya cuando vayan a los días ya no tienen la misma observación o sinopsis de la situación de las lesiones y por supuesto que pueda calificar el médico en ese sentido. Por allá la búscame. Ajá. Ok, en este sentido estamos hablando entonces de esa desfiguración de rostro. Entonces, a fin de que habiéndose cometido el delito contra una mujer en este sentido, encinta, le hubiera ocasionado, por ejemplo, el aborto, será castigado con prisión de 3 a 6 años. ¿Se acuérdense que esto siempre tiende a sumarse y a sacarse lo que es la terminología de término medio, ¿no? Que está establecida en nuestras normativas. Y esa es la que se va a aplicar a la persona que resulte de alguna forma culpable. Existe entonces en este sentido las lesiones graves que está establecida en el 415 de nuestro Código Penal venezolano, ¿sí? Que dice que si el hecho ha causado una inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano, que es una dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara o si ha puesto en peligro lo que es la vida de la persona ofendida, producido por alguna enfermedad mental o corporal que dure 20 días o más, o si por algún tiempo o igual queda dicha persona incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales, o sea que le va a impedir de alguna forma continuar su vida de la forma normal. O sea que esta persona quedó afectada por este tipo de lesiones. Estas son unas lesiones graves. El artículo 415 del Código Penal. Dice entonces que es el que generalmente se producen las lesiones leves. Cuando hablábamos anteriormente que eran unos empujones, unos moretones, algún tipo de rasguños muy leves, ¿sí? Que no se produzcan ningún tipo de desfiguración de rostro, ni menos algún tipo de cortada insidiosa por algún tipo de objeto punzopenetrante, cortante, etcétera, van a ocasionarse algún tipo de lesiones leves, ¿no?
Y las lesiones leves están contempladas en el artículo 416, que si el delito previsto en este artículo hubiera acarreado a la persona ofendida una enfermedad que solo necesite asistencia, una asistencia médica de por lo menos 10 años, por lo menos 10 días, o solo que sea incapacitada por igual tiempo para dedicarse a lo que es la parte del negocio. Es decir, que esta persona, cuando está inmersa en esta situación, va a estar incapacitada, no se va a incorporar como antes lo hacía. Es decir, que resultó afectada mediante este tipo de lesión que le ocasionó ese tercero, esa otra persona que con dolo, con la intención, toda la intención del mundo, le produjo ese tipo de lesiones. Pero que el especialista, en este caso el médico forense, calificó como leves. Que quien califica realmente leves es el médico forense. De repente para nosotros puede ser que la veamos muy grave, porque nosotros siempre ponemos las cosas muy graves, ¿no? Y que la sangre generalmente es muy escandalosa. Vemos las cosas así, podemos ver, y de repente cuando el médico forense lo evalúa, determina que las lesiones son leves, ¿no? Y que no, el tiempo de curación fue muy poco, es decir, que solo necesitaba asistencia por lo menos de 10 días solamente, de 8 a 10 días. Y que, por ejemplo, no hubiese estado incapacitado, sino que pudiese seguir trabajando en sus ocupaciones habituales después de ese reposo, ¿no? De ese reposo mientras se recupere lo que es la parte facial, en tal caso si le ocasiona algún tipo de lesiones en la cara, si en el abdomen algún tipo de lesiones. Y claro, hay que tomar en cuenta también el sitio o el lugar donde le hayan ocasionado la lesión y con qué objeto. Por ejemplo, hay personas que de repente que tienen intenciones de pelear con otras, se produce una riña y una de esas le da una puñalada a la otra con un cuchillo de unos 30 centímetros a nivel del cuello. Entonces ya eso ya cambia la calificación, pues ya es agravado ya, ¿sí? Ya esas son unas lesiones muy agravadas en este sentido. Y por supuesto ya no sería unas lesiones como tal, sino que estaríamos en la presencia de un homicidio, ¿no? Un homicidio de alguna forma involuntario, vamos a llamarlo de esta forma, porque la persona quiso producirle alguna lesión y resulta que le produjo fue la muerte, vamos a llamarlo así. Entonces, claro, se produce ese tipo de lesiones. Entonces, esos casitos los vamos a tener en el examen, los vamos a escudriñar y vamos a trabajar eso, que ustedes expliquen, analicen cada normativa en relación a estas situaciones. Hasta ahora se entiende la clase en relación a esta parte del homicidio. Yo creo que esto está sencillísimo. Lo que es los delitos, porque estamos hablando de los delitos contra las personas, hablamos de lo que es la parte de los homicidios y ahora estamos hablando de la parte de las lesiones, que son los delitos más populares o los más comunes, ¿no?, que se dan en este sentido. Más adelante en la próxima clase vamos a tratar lo posible de ver algún tipo de fenomenología en este sentido de las exposiciones especiales para ver cada una de las normativas especiales. Por ejemplo, como les indiqué, yo les voy a mandar el material de las normativas, les voy a mandar la programación de los temas. Ojalá que te toque esa parte de las lesiones y el homicidio para que lo puedas exponer bien, porque veo que tienes ya esa experiencia y quieres de alguna forma ponerte al día con eso. Con esto vamos a dejar la clase hasta el día de hoy por lo menos y ya por lo menos cumplimos el ciclo determinado, porque tampoco vamos a amanecer aquí, y voy a hacer los videos respectivos y estas clases grabadas se las voy a enviar al portal. Todas las clases grabadas van a estar enviadas al portal, porque yo generalmente las agarro y las comprimo y las mando a YouTube, les mando el enlace y por allí las pueden ver también sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Para que nos sea a nosotros más práctico y más fácil de entender las clases, más el material que tenemos pendiente allí.
Bueno, no sé qué les parece a ustedes en relación a esta materia. No me han comentado, no nos hemos presentado porque salimos de una vez dando la clase mientras esperábamos y bueno, estoy a su entera orden, satisfacción para ustedes y bueno, gracias de verdad por haberlos tenido hoy. Ya te doy la palabra, Cruz Helena. Y bueno, vamos a comenzar. Este es como una película de retroceso al principio, ¿no? Entonces, bueno, lo importante, el orden aquí de factor no altera el producto. Sin embargo, dimos la clase que nos competía en el día de hoy de los temas y quiero escuchar un poquito ahora esta parte de a qué se dedican ustedes, qué hacen, por lo menos qué expectativas tienen en relación a la cátedra, algún tipo de problema con la comunicación, que creo que me dijiste que tenías alguna situación allí y es importante también para ver en qué en lo posible que uno pueda llevar su voz a la gente de la universidad y así tratar lo posible de solucionarlo. Aquí acuérdense que estamos para solucionar, no para crear problemas como dicen por allí, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido y te voy a dar la palabra, Cruz Helena. Me desconecto por acá, el micrófono son tuyos. Bueno, doctor, particularmente yo trato siempre en estas clases de hacerlo como que vernos un poco y a ver, y bueno, estoy haciendo dos cosas a la vez porque se vale, estoy en clase y de pronto estoy adelantando otra cosa. Entonces, bueno, ahí me meto en la cámara y estoy con los audífonos. Sin embargo, estoy bastante preocupada porque no he logrado accesar al portal. Le he escrito a todo el mundo y no he podido conseguir respuesta para eso. Pero me ayudas porque me pasaría, por favor, doctor, la clase al correo hasta tanto yo resuelva el tema del usuario y la clave. Pues yo soy abogada de clínica, tengo desde el 2011 trabajando a varias clínicas en Valencia, algunas en Caracas. He trabajado bastante el tema de mala praxis médica, conozco esos monstruos por dentro, son muy particulares el gremio. Y bueno, sí, les trabajo además de las instituciones, pues también tengo clientes particulares médicos o del entorno de salud, llámese droguería, farmacia, no sé. En esta situación en la que estamos actualmente, donde nuestro trabajo ha estado como que muy disminuido, pues hemos optado por un abanico de opciones adicionales que antes ni lo pensaba, como todo reinventarnos, ¿no? Pero no podíamos dejar, yo estoy estudiando también otra especialidad y estaba al pendiente de tomar esta porque me la refirieron unos amigos y me dijeron, mira, hazla cuando puedas, en la Vargas son muy dedicados, comprometidos con el tema, no son unos mateos, o sea, realmente profundizas el derecho penal, refuerzas muchísimo el derecho penal. Y bueno, entonces así me interesé hacer las gestiones cuando vi que ya estaban las inscripciones. De verdad que yo soy súper agradecida porque he visto la dedicación que tiene doctor en la reprogramación de una materia que no estaba prevista y también sé que estamos en la supervivencia del día a día familiar, además del trabajo diario y además docente. Yo hice el componente docente y le digo que no hay nada más ingrato que ser docente. ¿Cómo entendí a mis profesores desde chiquitico, a mis maestros desde chiquitico? De verdad que bueno, sí, estamos encaminados en esto y apostando siempre en evolución, porque eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Cruz Helena. De verdad, bueno, tu explicación de verdad vale que más de mil puntos, ¿no? Y bueno, lamentablemente no se pudo conectar por acá la otra persona que sería el amigo, ¿no? Porque hay un caballero aquí que él se llama Raúl Eduardo Requena. Sí, e incluso lo vamos a ver mañana. Bueno, si se logra conectar. Nosotros mañana vamos a tener 4 personas. A Glacy. Glacy ya en otra oportunidad ya le he dado algunas clases de criminología avanzada, pues yo también di criminología avanzada en esta cátedra. Y
di toxicología, prevención del delito, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, en esta oportunidad el reto era estas dos materias que de verdad que me sorprendieron y bueno, no podía rechazar esa oportunidad porque nosotros somos del tamaño de compromiso que se nos presente, ¿no? Como dicen por allí. El abogado tiene que ser así, no hay de otra forma, porque uno no puede negarse y sobre todo en el área de la docencia, ¿sí? Así como usted dice, que está ingrata la docencia, también tiene sus compensaciones, sus cosas, más adelante uno va viendo. Y bueno, es un mundo de posibilidades y alternativas que, bueno, que se nos va presentando, como dice, en el futuro. Pero tenemos que ir trabajando todo a medida de que vayan saliendo las cosas. Es gratificante, pues, y de verdad que para mí es un orgullo, pues, dar clases, y sobre todo en esta área de posgrado. Me siento, bueno, feliz y orgulloso por estar con ustedes acá. Y bueno, bienvenidos nuevamente y nos veremos próximamente la semana que viene. Voy a estar pendiente de enviarte la información por correo para que no te me atrase, ¿sí? Y mientras solventas también la situación. Una vez que solvente la situación, me escribe para abrirte el portal y puedas colocar las respectivas actividades. Entonces, así, porque todas las actividades tienen que estar en constancia allí en el sistema, ¿no? Y es importante que estemos en esa comunicación de cualquier momento. Usted me escribe y yo, bueno, con mucho gusto, si la puedo atender, por supuesto que le voy a dar una respuesta positiva. Mi lema siempre ha sido ese: seguir adelante, ayudar, más nada. Ese es el tema de uno, ¿sí? Y entonces, sobre todo a los estudiantes de uno, ¿sí? Estudiantes de uno, y que somos a la par, porque somos ambos profesionales. Pasa que, bueno, me tocó esta oportunidad y el reto de, bueno, de impartir este conocimiento a ustedes y de darle esta programación, esta materia, y llevar este barco a mejor término. Y eso es lo que vamos a hacer, a pesar de que las aguas están turbulentas, porque estamos como muy rápidos, ¿no? Estamos como en un camino de piedra, pero en un río. Entonces vamos así contra la corriente, pero vamos a velocidades indescriptibles. Entonces ya tenemos ya estas 8 semanas, ya tenemos ya 2 semanas, nos quedarían ya 6, ¿no? 7, 8, sí, 6 semanas. Y entonces en esa semana tenemos que hacer de todo, la programación, los exámenes, todas las evaluaciones. Ya el fin de semana deberían de tener todo listo en el sentido de todas sus programaciones. Si de repente necesitan extendérsela en lo posible,